Buenas tardes, casi noches, va avanzando el tiempo, va avanzando, estamos en otoño y los días se van acortando y las noches se van alargando. Y bueno, a veces, hablando de esto que se va acortando, podemos llegar a creer pues que las cosas pequeñas pues son insuficientes, no valen nada o que no tienen importancia, ¿no? Y vamos, suelen gustar las cosas pomposas, las cosas grandes, las cosas muy vistosas. Hace una semana, no sé si os habéis enterado, ¿no? Si habéis visto la tele o la prensa o Internet, creo que la prensa ya se lee poquito. Hubo un entierro de la reina Isabel II, ¿no? Y bueno, mejor dicho, un gran entierro que duró muchos días y esto pues demuestra la pomposidad que quiere el mundo, que quiere la gente y que quiere ver. La tendencia que tiene el hombre, la tendencia que tiene la humanidad, pues es en fijarse en las cosas grandes, en hacer grandes cosas. A través de la historia hemos visto pues que siempre se han hecho pues grandes monumentos, grandes obras que se han erigido pues algunos pues para soberbia de las personas. Nabucodonosor hizo una estatua gigantesca, ¿no? También vemos pues que en Egipto se hicieron las pirámides. En América tenemos el ejemplo de las pirámides mayas. También tenemos aquí en Europa pues las grandes catedrales. Tenemos la Sagrada Familia, que no es breve su construcción, sino que más bien está dilatada, ¿no? Tenemos la muralla china y más actualmente pues las ciudades se dan importancia por el número de plantas que puede tener su edificio más altos. También podemos ver que las personas pues dan discursos pues grandilocuentes, grandes discursos, hablan y a veces pues nos ponemos a pensar y decimos ¿y qué ha dicho? Si de contenido pues no tiene nada que me aproveche. Pero bueno, si nos fijamos en la palabra, si nos fijamos en la Biblia, vemos que hay una oración cortita que hizo nuestro Señor, que lo hizo en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y bueno, es una oración pues corta, y la podemos encontrar en 3 de los evangelios. En Mateo, en el capítulo 26, verso 39, en Marcos, en el capítulo 14, verso 36, y en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 42. Esta oración realmente lo que nos está enseñando en cualquiera de los 3 evangelios es lo que realmente nos tiene que importar, lo que realmente tiene que importar a este mundo y a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y es la voluntad de nuestro Padre, es la voluntad de Dios, y no la nuestra, no el querer hacer grandes obras, el querer hacer grandes cosas para demostrar, yo no sé qué quieren demostrar, sino que hay que hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Vamos a leer lo que nos dice. Os voy a leer los 3 textos. Hoy vamos a leer bastantes pasajes de la Biblia. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Evangelio de Marcos dice y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en Lucas, que hablábamos este domingo, nos hablaba nuestro pastor en la escuela dominical, dice así, capítulo 22, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es breve, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay un refrán que dice que lo bueno y breve, 2 veces bueno. Y este texto cortito pues tiene 2 cosas buenas, tiene 2 enseñanzas. Una nos habla sobre la humanidad y la otra nos habla sobre la obediencia de Jesús. Vamos a hablar sobre la humanidad de Jesús. Tanto en este texto que hemos leído, ¿no? Me voy a centrar más en el de Lucas. Como en otros textos de la Biblia, pues nos habla por supuesto, nos habla de Jesús y nos habla de que Jesús pues fue un hombre.
y tuvo pues los mismos sentimientos, sufrimientos y temores que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Pero hay algo que el Señor tenía y nosotros no, y es que Él tuvo una vida sin pecado, Él nunca pecó, a pesar de que cargó con todos nuestros pecados. Y puede que haya personas pues, que no le den importancia al sacrificio, a la vida de Jesús, a lo que Él ha hecho por nosotros, este gran sacrificio que ha hecho en la cruz. Yo escuché un comentario de una persona que dice, pues si era Dios no sufriría tanto, ¿no? Porque Él, como diciendo que era una pantomima, ¿no? Pero sí, nos demuestra este texto que sí, que el Señor sufría y tenía unos sentimientos como podemos tener nosotros. Vamos a ver unos textos, vamos a manejar la Biblia, que nos hablan pues de la humanidad de Jesús. En Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí vemos que Jesús de niño iba creciendo, crecía en estatura, se iba haciendo mayor y crecía pues en sabiduría, iba aprendiendo como todos nosotros hemos hecho, como hacen nuestros niños, y también iba aprendiendo espiritualmente, nos dice, y en gracia. Luego vemos en otro texto, en Juan, en el capítulo 8, en los versos del 39 al 40, que Jesús a sí mismo se llama hombre. Dice así, Juan 38, 39, 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuréis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquí él nos está diciendo que es hombre. Luego, en Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto desmonta el argumento que me dio esta persona. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, y muerte de cruz, nos dice el texto. Jesús se humilló y se hizo semejante al hombre, se hizo como nosotros. También nos escribe Pablo, en 1 de Timoteo 2:5, que Jesucristo es hombre, dice, es un texto muy conocido por todos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Luego en Hebreos leemos, hoy voy a dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable, que sean los textos de la Biblia lo que nos hable y nos vaya explicando todo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hay otros textos que dicen que son seres humanos, ¿no? De carne y hueso, dice, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, la esclavitud del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este texto me gusta porque él padeció la tentación y él es el que nos socorre, él nos socorre y nos libra de esta tentación. Este versículo 15 para mí es bonito, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo dice en Hebreos 4:15. Y bueno, también nos da el testimonio de que Jesús vino en carne, en 1 de Juan 4, versículos del 2 al 3. Dice así, en esto conoced el Espíritu de Dios. De todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, en persona, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Esto lo podemos leer en Primera de Juan, en el capítulo 4. Y centrándonos en el texto de Lucas 22, 42, pues este texto, si lo tenéis aquí a mano, pues nos muestra pues la humanidad de Jesús. Jesús pues tuvo temor frente a los sufrimientos que le venían. Tuvo temor por lo que le podría pasar, pero a la vez él se reafirmó, fue firme, fue fuerte y reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios. La copa a la que se refiere este texto, pues significa esta agonía, esta terrible agonía que tendría que pasar. Y no solamente el horror de la crucifixión, el sacrificio, el sufrimiento que padeció nuestro Señor en la cruz, sino peor aún, ¿no?, que es lo que es la separación que tuvo de Dios al tener que cargar con todos nuestros pecados. Es un sacrificio tan grande, a mí el decirlo pues me emociona, ¿no? Porque gracias a este sacrificio que Él tuvo, pues yo y todos nosotros pues somos salvos, ¿no? Y podemos, y el que no lo sea, pues si confiesa con su boca que el Señor es su Salvador, pues también lo puede ser. Y fijaos si este sufrimiento fue grande, que si seguimos leyendo los versículos, vino un ángel pues para fortalecerlo, y llegó a un momento de tener tanto estrés, tanta tensión y tanta debilidad física, que llegó hasta a sudar sangre, ¿no? Esto se llama hematohidrosis. He estado ensayando esta palabra para no atrabancarme. Es una consecuencia que tiene cuando tenemos un estrés, un sufrimiento muy grande, que se nos pueden reventar algunos poros, algunos vasos sanguíneos y llegar a sudar sangre. Esto nos demuestra el sufrimiento como hombre que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos ser salvos. Hemos cantado que en una de las canciones que fue humillado y rechazado. Sí que fue humillado, fue rechazado por algunos, pero yo te digo que tú no rechaces este sacrificio, no rechaces al Señor y acéptalo como su Salvador. Jesús fue un hombre y tal vez, pues, bueno, como dice el texto, pensó que no quería pasar pues por este sacrificio, que no quería pasar por la cruz. Y bueno, veamos lo que nos dice esto segundo bueno, ¿no?, que dice, lo bueno y breve 2 veces bueno, pues es la obediencia que tenía Jesús. Y bueno, como he dicho antes, puede que tuviera pues temor, puede que tuviera angustia, o puede que cualquier cosa que le estuviera pasando en ese momento pues por su mente. Pero bueno, a pesar de que él pensó, dice, que pase esta copa de mí, Jesús aquí nos demuestra que él no quiere hacer su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre. Nos dice el texto, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús, ¿a qué vino aquí a la tierra? No vino a pasárselo bien, no dejó su trono en el cielo para decir, mira, me bajo aquí a la tierra, estoy con estos hombres, con estos humanos, y voy a pasármelo bien y voy a hacer lo que hacen ellos. No, Él vino aquí para hacer la voluntad de Padre. Y dejemos que nos hable la palabra. En Juan 4, del versículo 32 al 34, nos dice así. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Aquí se quedaron los discípulos atónitos, ¿no? Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Imaginaros la mentalidad humana, ¿no?, la que tenemos nosotros. Y Jesús les dijo, mi comida, otras versiones dicen, mi alimento, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor vino aquí a hacer la voluntad de Dios. Seguimos en Juan, en el capítulo 5, en el verso 30, nos dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y en Juan 6:38 nos vuelve a reafirmar, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? La voluntad del que me envió.
Jesús sabemos que era Dios, y él, si hubiera querido, podía haber pasado de esta copa, podía haber pasado esta copa amarga, este sufrimiento, pero no lo hizo, fue obediente al Señor. Tenía que pasar por esto para que hoy nosotros estemos aquí en libertad, estemos aquí regenerados, hechos nuevos y sobre todo salvos. Bueno, en su oración Jesús pues nos demuestra pues la sinceridad cuando le dice a Dios Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo me hago unas preguntas. Cuando oramos, ¿pedimos conforme a la voluntad de Dios, o solo pedimos pues para nuestra propia voluntad, para nuestros caprichos? ¿Estamos seguros, somos conscientes de que en esta vida, pues realmente en esta vida estamos de paso, y que nuestra salvación, lo que nos ha dado el Señor en su sacrificio, no es para que nos lo quedemos nosotros, sino lo hemos de compartir y hemos de honrar, alabar y obedecer a Dios? Otra pregunta que lanzo: ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste? Y el Señor lo hizo, le costó un gran sacrificio. Para Jesús pues no fue fácil hacerlo, pero bueno, pese a todos sus sufrimientos, él nunca ni abandonó ni desistió de hacer la voluntad de su Padre, de hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Puede que a veces a nosotros, a mí me ha pasado y me pasa que lo que Dios nos dice que hagamos, pues me puede parecer o nos puede parecer que sea un sacrificio muy grande, pero yo os digo que hay que tener algo muy en cuenta, que si lo que nos pide es la voluntad de Dios, esto va a ser bueno, no va a ser nada malo. Si nos cuesta un sacrificio, es bueno para nosotros, vamos a aprender, vamos a esforzarnos, y es por algo que nos lo hace. Y bueno, y aunque no quieras hacer la voluntad de Dios, pues yo te digo que no te vas a librar de no hacerla, porque si no, ejemplos tenemos en la Biblia, si no mirar a Jonás lo que le pasó y por lo que tuvo que pasar, y al final hizo lo que el Señor le había mandado hacer, y era bueno. ¿Estamos dispuestos a beber nuestra copa, aunque sea amarga? Bueno, cuando le pedimos a Dios, a veces pues le pedimos cosas que se pueden referir a nuestro bienestar, que no está mal. Cosas pues que nos gustan, cosas que son solo para nosotros, no son cosas que edifican, ¿no? Realmente nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras peticiones son conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es importante buscar cumplir la voluntad de Dios, aunque no nos guste. Va a ser algo bueno. Recordemos el gran ejemplo que nos ha dejado Jesús. Y bueno, ya para acabar, ya el título era la oración breve, y lo bueno y breve dos veces bueno. Os voy a leer todo el pasaje de Lucas, del capítulo 22, los versos del 39 al 44, para que reflexionemos sobre todo este pasaje, reflexionemos sobre todos estos versos y los meditemos en nuestros hogares. Dice así, Lucas 22, del 39 al 44. Y saliendo se fue como solía. No es que fue una sola vez, sino que él solía salir, solía ir a orar al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Nosotros somos seguidores de Cristo, seguidores del Señor, seguidores de su ejemplo. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. La oración pues es una comunicación directa que tenemos con el Señor, es una comunicación directa con Dios. Jesús es nuestro mediador. La oración, como dice aquí, no entréis en tentación, nos puede librar pues de tentación, de algunos malos pensamientos, y además nos va a dar esta comunión con Dios que es necesaria y para mí es imprescindible para todos nosotros.
Y sigue diciendo en el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como el tiro de una piedra. Yo no sé, yo si tiro una piedra no saldrá muy lejos, pero mi padre cuando era más joven tiraba una piedra y no se oía lo que había al otro lado. Como a tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No dejemos que este sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz, pues quede ahí, que nuestra salvación pues quede, como digo yo, quede metida en nuestros bolsillos, ¿no? Y el bolsillo cerrado, nuestro bolso y cerrado, sino que proclamemos todas estas bendiciones que nos ha dado el Señor, proclamemos su palabra, proclamemos su evangelio, porque hay muchas personas pues que no conocen de Dios, no conocen al Señor, y no pueden gozar de esta vida, de esta salvación, de este gozo y de este amor tan grande, tan intenso y tan inmenso que nos da nuestro Dios y nos da nuestro Señor. Yo os animo a que trabajéis para la obra, que reflexionemos sobre estos versos, y os animo, como estamos aquí hoy en el culto de oración, pues a la oración, a llevar nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras peticiones, elevarlas al Señor y que sean conforme a su corazón, conforme Él tiene, conforme a Él le gusta, y la verdad es que serán respondidas. Hasta aquí iba a decir reflexión, pero vengo de hacer rehabilitación y no puedo hacer ni una ni dos flexiones, diré este pensamiento que ha puesto el Señor en mi corazón. Que el Señor os bendiga.